Bueno, ahí estamos. Método numérico práctico. Bueno, dale, Mónica, tenías una pregunta. Sí, yo me puse a mirar el práctico. Bueno, Y me parece muy bien. la verdad que hice como una trampita en el primer ejercicio, que te pide que escribas una función llamada norma, de tal forma que vos le tires un vector y te devuelve la norma de ese vector. Entonces, yo lo que puse fue directamente un vector B, le asigné, podía ser de ¿Puedes compartir cualquier tipo. pantalla o algo? ¿Eh? ¿Quieres mostrar lo que hiciste? Te diría que sí, pero se me borró el script. ¿Querés que lo escriba yo? Sí, dale. No sé, pone un vector B igual a lo que quieras. Pará. Eva, curso de métodos numéricos. Para un cachito estoy entrando al práctico. Sí, sí. Práctico 1, introducción octava. Acá lo comparto. Yo pude hacer eso, ¿ah? Capaz El que... ejercicio es el ejercicio 1. Vos imaginate que venís de la nada a mirar el video y si no, Práctico 1. sí, está. Escribir la función llamada norma que reciba el coso. Está. Entonces yo puse un vector cualquiera. Es más, probé con vector R1, R2, R3, R4. Con un vector cualquiera. Estoy en línea de comando. Yo me sumo a la duda, me parece, porque con ese ejercicio lo que me pasaba era que no podía definir un vector de n números. Con n arbitrario. Claro, o sea, para hacerlo, yo que sé, en R3 es re fácil, en R4 es re fácil, digo, hacer la fórmula, pero que dé para todo Rn no me daba. No, Tomás, yo hice picardía. Yo escribí norma igual, norm, paréntesis curvo, B. Sí, ahí te aparece la norma, pero con la función puedes hacerlo aplicando la fórmula O. Claro, a lo que voy es que lo que me pasó, y la hago corta, ¿ah? Porque son dos formas diferentes de encarar el mismo ejercicio, me parece. Yo tomé el camino corto, apliqué digamos, la tecla, el comando que me dice calcular la norma al vector tal. ¿Ah? Y lo que me pasaba es que yo al cambiar de vector y llamar a la función norma, me seguía tirando la norma del primer vector que yo había adjudicado. O sea, yo cambiaba de vector y me seguía tirando la misma norma. Está, perfecto. Bueno, primero que nada, la función esa que nos mandan a crear ya existe y eso es lo que dijeron, es la función norm. Así que vamos a ver si es cierto. Help norm. Sí. Ahora voy a apretar enter. Voy a ver qué me dice. Bueno, para empezar existe porque me tiró una ayuda. Sí, eso fue lo que miré. Ahí va. Acá dice cómo funciona. Vamos a usarla, a ver. Defino. Tiro norm. Norma igual. Tiro norma de un vector unitario, a ver si funciona. 1, 0, 0, 0. Radio 1. A ver, esta norma tendría que dar. Ahí cuánto va, 4. 4 y 4, 8. Tiene que dar raíz de 9, 3. Sí. Usándolo así directamente y cambiándole en la función norm, cambiándole el vector, te va tirando las respuestas correctas. Pero yo le puse... Que sea más corto o que sea más largo. Claro, sí. ¿Ah? Sí. Pero entonces yo dije, bueno, voy a llamar norma a esa función y voy a decir que sea la norma de B. De un vector B. Entonces, al que cambiaba era B directamente. O sea, sí. no en la propia... con el propio comando. Escriba primero B, 1, 2, 2, por ejemplo. Eso. Pone aparte punto y coma, y ya en la misma línea yo escribo norm de B. Ahí va. Mira, 3, y acá ahora puedo cambiar. Le pongo, no sé, 5. ¿Cómo va? Y 25. A ver si de entero esto. Bueno, no importa. Raíz de algo.
a vos ahí se te está modificando la norma de B porque está en la misma línea que el vector B que vos estás adjudicando. No, es lo mismo. Esto que está escrito es como escribir esto, apretar enter y después escribir esto. ¿No? Vos sabés que a mí no me lo tomaba. Me pedía que cada vez tenía que renombrar norma de B. O sea, volver a llamar a la función norma. Sí, tenés que llamar a la función norma, sí. O sea, por ejemplo, a ver, si yo borro acá. Igual creo que no estoy entendiendo el problema. O sea, suponte que yo agarro y a ver, digo que sea este vector. Sí, Aprieto. punto y coma, y ahí... Si quiero la norma de ese vector que acabo de definir, tengo que escribir norma de B de vuelta, eso está claro, ¿no? Sí, Sí. Y ahora yo cambio el vector, en vez de este, pongo este. Ahora si pongo norma de B, tiene que dar la norma del nuevo B, que es el que acabo de definir anteriormente. A vos en este momento no te estaría cambiando el número. no, Tiró la computadora. bueno, dale. En No el está caso, funcionando. Ahí ahora está funcionando ahí. Alguien por estaba ejemplo, yo hice esto, a ver si, no sé si estará bien o mal. compartir. No, puse ahí, si querés, voy al editor, Acá arriba. Estoy agarrando un cachito. Acá arriba. puse función, paréntesis recto A, Función. Ahora un cacho más. Paréntesis recto A. es igual, ¿Paréntesis recto pusiste? sí, Bueno, es igual. pero ahí A entre recto, Esos rectos no se precisan. basta. Es igual norma, Norma. Paréntesis curvo. paréntesis curvo, BCD, B CD, con comas. sí. Bueno, lo que me va a dar ahí es este de 3, vectores de 3. Si Qué pones buenazo. Vamos a hacer BCD, esta. Vamos a llamarle norma. Perdón que déjame ir primero hasta una carpeta, si no me va a quedar guardado en cualquier parte del. sí, a eso habría que guardarlo y ponerle norma. Sí, para que no sé a dónde quiero ir. Gracias. Método. Le metemos una norma 1. Está. Lo guardo como norma 1, ¿está? Sí, Para control S. Norma 1. Ya está guardado. ¿Y qué le escribiste adentro de la función? A es igual. SQRT, que es raíz cuadrada, Ahí va, eso es raíz cuadrada. B Totalmente tiene el cuadrado, cuadrado. Eso. más C cuadrado, más D cuadrado. Más de cuadrado. Después está, Esto y punto y coma acá para que no. sí. Está. Y ahí yo pongo un vector hasta 3. Y si Claro, yo quiero agarra la poner, Sí, ahí va. Voy a Eso línea te iba a comando. Eso mismo es lo que me estaba pasando a mí. Ajá. Esa función la podés definir genial, pero después cuando querés ir para arreglar. claro. Pero por ejemplo, yo quiero, en 2 tengo que poner uno, el vector tengo que hacer 1, poner 1, 2, 0, por ejemplo. Si yo quiero un vector de 2, a D le pongo 0. Pero si yo Claro, pero en quiero realidad de ponerle 3. Por ejemplo, seguro. 1, 2, 0. Norma no, norma 1 era. ¿No? Sí. Norma 1. Y ahí Ahí. me trabajas con el 2, con 1, 2. Eso es lo que yo no sabía porque yo quería hacer algo que escribiera un vector de 4 y me salga, no especificar B, C, D, E, F, No hacer una G, función para cada tamaño. seguro. O por ejemplo esa, si yo hago así, tengo que ponerle 0 a cada cosa de que yo no, pero ya como que me sale 3 números ahí. Claro, Ya le bueno, estoy entonces dando valor 0. buenísimo. No, está buenísimo. Perfecto. He escrito norma Capaz que que arriba. coincide con el compañero la duda que también yo El tema de quería. acá, a ver, vamos a intentar arreglar intentar modificar el programa ¿cómo se llama? Para que pueda funcionar de esta manera. Si yo defino un vector de 3, estoy escribiendo abajo, no sé si se ve, no sé,
1, 2, 2. Este tiene ese. Vector. Y quiero calcular de 3. Le pongo norma de B. Me putea, porque el tipo lo que espera son 3 argumentos. Espera un argumento acá arriba. Espera B, C y D. Y no un solo argumento vectorial. Mauri, Sí. yo lo hice perdón, con un vector B y lo que ingreso es el vector directo. Es decir, Vale. en la ventana de comandos ingreso el vector y pongo las entradas y me calcula la norma también, como los compañeros. No pude hacer la extensión de una matriz, es decir, tendría que generar una función para cada tamaño de matriz, de vector, perdón. Y bueno, entonces, ¿ahí cómo sería? Para esta norma 1 la dejamos guardada. Sí, el mío coincidentemente se llama norma 1 también, pero... Se va a llamar norma otra cosa. Para acá un nuevo archivo. Dale. ¿Cómo será? Control N. Bueno, También control S. hice lo mismo que el compañero. Puse función y después puse entre paréntesis rectos N. Copié lo que recién teníamos. Pero entre paréntesis pusiste acá. En paréntesis recto puse N. Después puse igual norma. Igual norma, bueno, 1 que ya llamé yo. Acá se llama norma 2. Bueno, norma 2. ¿Ah? ¿Ya? Y después le puse entre paréntesis curvos B. Y después abajo sí, le puse A igual B y entre paréntesis 1. B, después puse B igual V, perdón, entre paréntesis 2. Y C igual V entre paréntesis 3. Capaz que estoy generando información de más. C igual... Es A igual V entre paréntesis 1. ¿No tendría que ser N? No, porque después yo a N defino la función. A N defino la función. N va a estar al final, después de las 3 variables. Pone A igual a V de 1. Exacto, después B igual V de 2 y C igual V de 3. C igual a V de 3. Y abajo puse N igual y la función. Terminé con un punto y coma, N y el end de función. Acá. Esto arregla el asunto ese. Esto arregla el asunto que yo para ingresar el vector puedo mandar un vector, no 3 números reales. Correcto. Entonces ahí yo no importa, yo meto el vector que yo quiera con las entradas que yo quiera. Lo guardo y lo probamos. Dale, a ver si corre. A mí me corre. Después que terminan con lo de los compañeros, déjenme compartir. Ahí vas a tener que arreglar la raíz porque dice B, C y D y arriba tenés definido A, B y C. Está listo, ya lo arreglé. Perfecto. Gracias. Bueno, norma. Norma 2. ¿Cuál era el B? Era ese. Norma 2 del B. Funcionó. Sí. Pero sigue teniendo el problema de que Claro, no anda para cualquier vector. No anda para un N elementos del vector. Ahora vemos cómo arreglar eso. Antes de seguir, acá, vamos a analizar un poquito este programa. Agarra, el compañero ya lo mencionó, pero a ver si vamos a recalcarlo. Acá lo que hace es, en memoria guarda, el vector B ya está guardado cuando yo lo llamo, ¿no? Claro. Primero entro B. Entonces acá, guarda nuevamente el vector B, la entrada 1 del vector B la guarda en el A. Este B es la entrada 2 del vector B que se copia otra vez en memoria. Todo esto, en realidad, se puede omitir. Ahí va, esa es mi duda. Si omito eso, ¿qué tengo que modificar? La fórmula, la función. Una fórmula. Y vas a poner B1, B2, B3. Eso. ¿Ah? Así como está escrito, está como más claro, pero Claro. demora más. Exacto. Lo que demora de más es nada. Pero en otras circunstancias, cuando algo se va a repetir 1.000.000 de veces, demorar el doble de un poquito,
hace que la suma de todo demora el doble. Claro, Déjame modificar este programa. dale. Y en vez de ponerlo así, directamente ponemos. Ahora lo ponemos en orden. En vez de 1 al cuadrado, en vez de 2 al cuadrado, y en vez de 3. ¿Eso es lo mismo que vos hiciste? Sin generar la A, B y C. La que era- variable. Ah, Lo guardo. Pero está, es la misma solución. Otra cosa que quiero aprovecho para decir ahora. Cuando es un vector de largo 1, no precisa ponerle los paréntesis. Todo esto. ok. ¿Tá? No. Cuando son más de 2 variables que devuelve, sí. Es decir, más de una variable que devuelve, sí. Más de Ahí una va. informe. Ah, ok. No está mal, es que se pueden omitir. Ah, sí. Bueno, ahora dale, Moni, compartir la cosa esa tuya, no sé. Para que tengo que primero dejar que compartan, yo dejar de compartir. Ahí. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, lo que yo decía que me hice el camino corto porque tomé directamente, en lugar de aplicar la fórmula, como sabemos, utilicé directamente el comando NOR. ¿No? Entonces, por ejemplo, puse este de largo 6. Definí norma, la función norma, como la norma de B. Llamo norma y me larga este número. Pero si ahora yo defino un nuevo vector B, unitario, y llamo a la norma, me sigue largando lo anterior. Ya me di cuenta cuál es el error. Pero ahí no tenías que poner norma de B de nuevo. Sí, si yo hago eso, Moni, para vos norma no es el nombre de una función que vos creaste, sino es una variable. A la cual asignaste tengo el que valor ponerle, de una norm de B. entonces tengo que ponerle 2 signos de igual. Tu norm, tu palabra norma, es el nombre de una variable. Sí. Vos no tenés una función llamada norma. Si yo pongo, yo qué sé, j igual a coseno de pi, j no es la función coseno, es un número. Ahí va. Bueno, eso es lo que estás haciendo. En vez de j, utilizaste la palabra norma. Bien. Escribí who ahí, o whos o lo que sea. Dale enter a eso, o control C. Está. Sí. Dale enter. Ahí tenés, norma es una de las variables, ¿viste? Sí. No tenés una función norma. Ah. Entiendo. Una función norma tiene que tener un archivo que se llame norma.m. Sí, entendí. Como lo que venías haciendo con los compañeros. Guardando. Mauri, Sí. yo tengo una cosa, yo después quise hacer un script para la misma cosa. ¿No hiciste un script para esto? Sí, quise hacer. ¿No habías hecho esto que me dijiste? ¿No era un script? No, es una función. Esa Estaba en función función. Eso yo la hice en función, no en script. Bien. Es que ahí yo quería entender la diferencia, porque para función sé que tengo que usar la palabra función por lo que estuve mirando. Para el script simplemente voy ingresando en el script. Vas escribiendo líneas. Dale, vamos a hacer un Exacto, script. vas escribiendo líneas. Y cuando generé el script, no sé por qué el día que lo probé corrió, pero ahora no estoy entendiendo cómo fue, por qué no está corriendo. Quise correrlo ahora y no lo veo. No sé, no veo el error. ¿Compartirlo? Sí, lo puedo compartir, no tengo drama. Pero yo ya modifiqué, digo, no es la original, pero lo podemos trabajar sobre este, no hay problema. Dale. Para aquí corto mi... Dale. ¿Qué pasó? Dale. A ver. ¿Dónde está? Compartir. Octave. No sé si lo ven. Sí, sí. Y bar 1, bar 2, bar 3. Sí, acá yo había colocado eso. Bar 1, bar 2, bar 3 en vez de B.
Perdón, que están tocando cosas. Igual a var 1 igual a var 2, B, var 3 es igual a C. Y después pones N igual, Sí, así que todo raíz eso de los cuadrada, var, ta. todo Y eso ahí de le var, Para un poquito. digo, lo puedes borrar. Perdón. Y lo que pasa es que como no es una función, vos no le pasás argumentos. Cuando ejecutes el script, como que escribas en la línea de comando simplemente las líneas de tu script y vas apretando Es porque Enter. yo ya ingresé en la línea de comandos, ingresé variable 1, tanto, variable 2, tanto, es decir, y variable 3, tanto, llamé el programa, norma DS, no sé, está muy chiquito, no sé si se ve. Llamé el programa, norma DS, y me corre, vectores, no me devuelve el número que intenté llamarlo, y no Dale, sé por buenísimo, qué. esto me sirve para. ¿Querés que vuelva? No se vuelva el script. No, déjame compartir a mí. Incluso había puesto una referencia, se ingresa cada componente del vector de 3 coordenadas, pero te juro que lo hice a las 2 de la mañana de un día de 48 horas de trabajo. No me acuerdo. Uno hay comentario, eso está buenísimo. Sí, yo puse el comentario. Déjame compartir a mí. Dale. Espera un poquito. Déjame ver si yo le doy la mano. Dejar de compartir. Ro, vení acá, ayúdame a dejar de compartir acá. Perdón. No pasa nada. ¿Cómo dejo de compartir? Acá. Veo tremendo botón acá adelante. Sí, bueno, pará. Está buenísimo. Me gustaría que esta función quedara como estaba antes. La voy a copiar esta para no perderla. Sí, yo en la anterior, en el script había puesto B1, B2, B3 y después borré por A para probar a ver si me salía, pero no sé qué pasó. Ahí quedó como me la dictaron al principio. Control S. Ya la guardé. Esa es la norma 2. Ahora voy a hacer una nueva, que es norma 3. Un poquito. Control N. Lo que era un script, no era una Y función. pego esta versión norma 3. Okay. Norma 3 de nombre es abreviada, ¿está? A, B y C. Para que lo guardo el nombre correcto, que es norma 3. Bueno, pero la función anterior, la norma 2, me sirve para mostrar una cosa. Voy a venir acá a la línea de comando, ¿está? Ok. Voy a poner who y voy a ver qué variables tengo. Tengo la variable ans y la variable b. A ver qué ans que es. Ans contiene un número 3 y voy a apretar b a ver qué tiene al vector este. Entonces yo ahora voy a hacer norma 2, que es el programa que estamos viendo de b. Voy a ejecutar, ¿está? Voy a ejecutar. Y dio 3. Ahora voy a apretar who. Me aparecen 2 variables nomás. Y la pregunta es, ¿dónde están las variables A, B y C que definió acá adentro? No aparecen A, B y C. Porque están dentro de B. Exacto, están adentro del B. A ver, fíjense, si yo agarro y escribo. Pero que son dentro de la función, no están dentro de la pantalla. Yo lo entiendo como que están dentro de la función y no dentro de la información que agregas a la pantalla. Eso, las variables que vos definas nuevas adentro de la función quedan adentro de la función. Quedan dentro de la función, ahí va. Y lo que define en la pantalla, en el script yo intenté definir lo que estaba en la pantalla. Es decir, ingresaría, según mi entender, ¿no? Ingresaría los valores de A, B y C en la pantalla y de ahí correría el script. Esa Claro. es mi lectura del script. Pero ahora si yo quiero hacer, entonces, las variables que se definan acá adentro, dentro de una función, después cuando la función termine de ejecutarse, esas variables se borran. Así que nunca las voy a ver desde la línea de comando, o desde el lugar donde yo llamo a la función. ¿Tá? Porque puedo llamar a la función desde otro script. Incluso acá yo podría tener
Mira que yo estoy trabajando acá, algo, vale, serie de línea de comando. Suponete yo digo, vale, no sé, un vector ahí, no sé, 1, 2, prima. Vale eso, B es justo, no sé, una palabra. A ver si escribe esto. La palabra hola, yo qué sé, y C es un número, 5. Ahora pongo who, y tengo todas esas variables. A, ans, B y C. A, ¿qué es? Bueno, ese vector, B es eso, C es eso. Si yo ejecuto, llamo la función, siempre voy a poner norma 2 de algún vector. A ver, norma 2 del vector 1, 1, 1, 1. Raíz de 4, 2. ¿Por qué no me hizo raíz de 4, 2? Porque le metí un vector de 4 coordenadas. Y la función norma 2 anda solamente con un vector de 3 coordenadas, ¿no? Ok. Solamente O sea, me tomaste la agarró el tercera A, B y nomás. C los primeros 3 unos. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cuánto vale A ahora? Esa es la pregunta. Si yo pongo A, ¿qué me va a dar? Y el ingreso que existe en pantalla, no 1. Eso, lo que ingresé en pantalla, no el 1. No el 1. Eso está. O sea, la variable interna de la función quedan allí. Ahora, si vos vas a hacer un script, copiar esto, igual acá, voy a copiar esto y vamos a hacer una norma 3 que sea script. O norma 3 no porque es función. Vamos a hacer una norma 4. Guardo como norma 4, ¿para qué lo guardo? Norma 4. .m, ya lo guardé. Bueno, ahora lo quiero hacer script, así que esto de function se lo saco. Ahí tengo este script y lo quiero, y no preciso poner n igual nada porque no voy a devolver nada. Quiero usar el script ahora, ¿cómo hago? Vas hasta ingresás A, B y C, según mi entender, ingresás A, B y C como entradas de un vector, 1, 1, 1, ponele, y después pones square, falta el igual ahí, ¿no? No te falta. Ya, no tenés Este punto y coma se lo voy a sacar. para que aparezca. Para que aparezca. Pones el igual. Habría que poner B, habría que definir B acá. En línea de comando habría que definir B igual algo. ls. Ahora ejecutar el script. ¿Para qué no me quedó guardado el script? Para ejecutar el script. Ejecutar el script va a consistir en. Va a ser escribir esto, enter. Escribir esto, enter. Escribir esto, Correcto. enter. Escribir esto, enter. ¿Para qué tiene una B ahí? Entonces, escribir B y ahora escribo norma 4. No le paso ningún argumento. Y cambio el valor de B acá, yo qué sé, 1, 1, 1. Ejecuto el script. Te está calculando. Pero, por ejemplo, yo no puedo llamarlo como una función, no puedo escribir, yo qué sé, i igual a norma 4 de algo. ¿Se entiende? Que es lo que había hecho yo erróneamente. Sí. No, pero con una función, pues, no, eso No, esta sí, porque este es un script y está funcionando bien, es decir, lo entendí. Funciona bien, pero es mejor hacer una función. Sí, no, yo quería probar, es decir, quería probar las dos, estaba jugando con el programa porque no lo conozco, no tengo ninguna base de programación ni nada, ¿entendés? Entonces digo, estaba jugando para ver qué era lo que podía hacer. Y en algún momento dejó de correr el script y me generó la duda. Yo ahora voy a analizar lo que tú estás escribiendo con lo que yo escribí, a ver cuál es la diferencia. Y ejecutar norma 4 es equivalente a escribir la primera línea del archivo norma 4, apretar enter, luego escribir la segunda, apretar enter. Eso es un script. Sí, está. Fíjate ya sé cuál es mi error. Mi error es que yo puse n igual y puse la función. Es decir, tengo que sacar el n igual para que corra.
Claro, pero suponete que yo quiero calcular ahora la norma de un vector, ponele, a ver cuánto es que vale B. Le borro esto. ¿Cuánto es que vale B? Eso. Yo quiero calcular la norma de este vector, guardarla en la letra I. I igual, norma, pero uso el programa norma 2. Está. Norma 2 de B. Norma 2, ¿por qué no funcionó? ¿Cuál era el norma 2? Norma 2 era la función. Hay una A ahí al final que quedó mal. Bien. Este. Lo guardé. Ahí va, pongo. Arreglé el programa norma 2 que se le había agregado una A ahí al final. Está. Y vuelvo acá abajo, digo así, I igual norma 2 de B. Y calcula la norma 2 de B, me la devuelve y la pone en I. Pero Claro. si yo quiero hacer eso, pero con la función, el script norma 4, bajo el script, puedo. Ajá. No puedo poner norma 4 va a ejecutar el script. No tiene sentido Sí, que claro. escriba R igual norma 4. No tiene sentido que escriba I igual norma 4. No funciona. Escribir norm 4, ahora escribir I igual ANS, que es lo que... Claro. Sí, sí, la nueva variable generada. Pero me cuesta más. Entonces, Claro. entiendo que estaba jugando, pero aprovechamos para contarle a todo el mundo. Ahí Esto va. conviene hacerlo en una función, no en un script. Está. ¿Está? Ah, dale, gracias. Está Mauri, y aprovechando eso que hizo Mónica, ¿no? Si quiero redoblar la apuesta y en realidad quiero que sea un B de largo P, ¿puedo tomar como por defecto sean ceros y después ir adjudicándole? O sea, dejar que las entradas sean una cantidad variable. Sí, eso fue lo que yo hice, le puse cantidad variable y después le ponía cero, pero está definiendo un vector como número 0. R3 o R4 y 0, 0. No sé. No, lo que yo digo es que generar algo, un subíndice que lo que me determine es el valor de cada entrada en el vector. Vos le vas a pasar un vector a la función que va a tener un cierto largo. Sí. Está. Entonces, Por lo ahora que yo quiero... sabemos hacer una función que funcione para un largo fijo, por ejemplo 3, o sea, lo hicimos de varias formas, ¿no? Sí. ¿Vos qué es lo que estás planteando? Lo que debes plantear lo más claramente posible. Lo que yo estoy planteando es que esa función no dependa del largo. Entonces, lo que habría que modificar es ahí donde dice square, ¿no? En lugar de llamar A, B, C, directamente sean los B, paréntesis, número de entrada del vector. Y eso ya lo tenemos, para que ese está en en norma 3. Norma 1, 2 y 3 son funciones. Norma 4 es un script. Claro, pero yo puedo asignar al vector B de 1 a n. Claro, vector, ¿y qué sería? y n sería el número de entradas que tenga, no sé, que después podría asignarle yo una entrada, así tipo un vector de, no sé, de cinco entradas. ¿Y cómo sabe la función? Determino yo 5 elementos, no, tenés que darle el vector, no adelante. A no ser que sea secuenciado, es decir, que los elementos sean 1, 2, 3, 4, 5, y ahí sí, puede que el programa ahí me devuelva un vector secuenciado. Está. Vamos por partes. Voy a modificar esta función norma 3. Quiero escribir esto con un for. Bien. For ahí 1, 2 puntos algo. Exacto. Y le damos el 1 ahí que esté antes. Depende de si es entero o no sé. 1, 2.1. Quiero No escribir sé. esto mismo con un for. Voy a comentar esta línea para que no la ejecute. Entonces, voy a hacer así. For, son 3 sumando. ¿tá? Entonces voy a crear una variable que valga 0 al principio. Punto y coma. Pongo S de suma. ¿tá? Después escribo un for. For K desde 1 hasta el largo del vector que es. Ya me escribe el end for automáticamente.
Y adentro del for hago que a ese le vaya sumando b Sí. de k al cuadrado, a ver si se entiende. Estoy haciendo la suma de los cuadrados por ahora. Ah, seguro. Después tengo que hacer la raíz, después tengo que hacer la raíz cuadrada todavía. Escribo acá afuera. Eso ya va a ser el valor de la norma, así que puedes llamar que eso sería la norma. La norma va a ser la raíz cuadrada de S. Está, dictame letra por letra que es lo que escribo. Y ahí yo me confundo. Bueno, entonces, n ¿Eh? igual Igual, square, NSQRTS, paréntesis, y ahí le quiero meter la suma de los S. ese va ahí. Mm. Vamos a, ¿qué es lo que hace el for? Fíjense, ese vale 0. La primera línea que ejecuta es esta, ese vale 0. Después arranca el for. ¿For qué va a hacer? Acá le va a ir dando valor 1, 2, 3. Ah, no, para esto está mal escrito. Acá hay que poner ese. Ahora sí. Para cambiar radicalmente el for. Me he equivocado. Lo primero que va a hacer es, ese va a guardar lo que decía más b sub 1 cuadrado. Después va a repetir esta cosa con k igual 2. A ese le va a agregar b sub 2 al cuadrado. Cuando repita esta sentencia con k igual 3, le va a sumar a ese b3 al cuadrado. Cada vez que k vale 1, 2 y 3, ejecuta esta línea, se vuelve a sobreescribir el valor de ese en este nuevo valor. El valor viejo más nada. Le saco punto y coma a esta parte para que muestre. A ver, pará. ¿Cómo se llama este? Norma 3, ¿no? Primero vamos a probarlo a ver si anda con un vector. Otra vez que estaba abriendo el B, el 1, 1, 12, 2. Le hago otro B. Con norma 2 de B. No, esa es norma 3. Que acabamos de escribir. A raíz de 3, está. No. ¿Vieron que me apareció un nene acá? Ujú. Yo ¿cómo lo arreglo? Apareció un nene acá. ¿Qué querés ¿Por qué no sacarlo? tenés el punto Claro, y que no me coma en aparezca. N arriba? Que no te- Es un cálculo interno de la función. Es, acá tenés que sacarlo allá en la edición. En la edición. Después de n igual square punto y coma. Faltó poner un punto y coma acá. Ahí va. Está. Y voy a ejecutar de vuelta esto. Ah, bárbaro, no me aparecieron cálculos internos basura. Pero voy a sacar el punto y coma a este para que sí me muestre los cálculos internos. También le voy a sacar el punto y coma a este. Que me muestre por una vez los cálculos internos. Guardo. Ejecuto el comando. Ah, ok. Este corresponde a la línea de arriba, que es igual a 0, cuando es igual a 0. Acá ya es la primera vez que se ejecuta el for con con k igual 1, con k igual 2, con k igual 3. ¿Vieron esta sentencia lo que hace? No. Sí. Sí, sí. Pregunten. Hay que no entienda. Pero vamos a meter otro vector. P igual 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Se ve. Ahora vamos a ejecutar el norma 3 de B. Acá vale 0. Después le sumo 2 al cuadrado, que es el primero, quedó 4. 4, Después le sumo 1 al cuadrado, quedó 5. 5, Después le sumo el último 2 al cuadrado, quedó 9. 9. Y después calculo la raíz. For va sumando, le va sumando a ese, es una sumatoria. Inicializo ese como 0, luego lo voy ¿cómo es? No, pero viste que Actualizando. ahí igual le tenés que darle claro, le tenés que dar al vector.
El tamaño del vector. Claro, y hay un comando para el tamaño del vector, ¿no? Ahí- No, Ahí, Max. si yo tengo un vector, ¿cómo obtengo su tamaño? ahí le pones hasta en... ¿cómo era? 2 puntos, no, solo 2 puntos abiertos, todo el... Supongo que yo tengo un vector U. Vamos a poner, no, vamos a usar el B para no poner uno. Agarro un vector, yo qué sé. O poner que fuera una ¿No tenías que poner tipo length vector? length, algo de eso tiene que ser. Hay que Length. buscar palabras en inglés y alguna va a funcionar. Nosotros habíamos visto uno para matriz, que era así. Si la matriz pone que fuera esta, 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6. El comando era size. Ah, sí. Tira. Si vos querés filas y columnas, te tira. Si querés la fila solo, es size 1. Son 2 filas y 3 columnas. ¿No? 2 filas acá, 3 columnas. Si pones 6, la coma 1 te tira número de fila. Si me pones 6 de A,2, tira el número de columnas. Y si le ponías 6 y le seguías poniendo cosas, te tiraba 1. Lo voy a anotar, no sé. En este caso, si tenemos el vector es una matriz, así que podríamos poner, a ver cuál era el vector B que me olvidé. Es este. Podríamos poner size de B, si pongo size de B nomás, ¿qué me va a decir? Una fila y 3 columnas. Sí. Size de B, 2. Es el largo del vector, ¿entienden? La ruta. Pero hay un comando. Y entonces allí en el for le cambias el 3 por justamente lo que valga el size del vector. Ahí va. ¿Para que hacemos una nueva función? Copio esto por un nuevo archivo, lo pego para modificarlo. Ya es el norma 5. Lo guardo. Control S, norma 5. Norma 5. Dale, aprovechando esto. Pará, déjame, porque el compañero dijo length. A ver si funciona eso. Length, no sé cómo se escribe eso. Allá arriba, está. Ojo, estás en el editor. Lo probé Esta también cosa y no cambia andaba cuando le así. hago clic. O tengo que Si hacer clic. funciona eso, debería funcionar solo para vectores porque es largo. Vale, vamos a Sí. probarlo. Length. Sí se escribe así. DB. No, a ver. La H al final. La H. PH. Pero vamos a testear un poco el length. Si yo vamos a tener el largo del vector es con length. Otra forma, con el size B2. Entonces, ¿el vector cómo es? Una fila. Lo que pasa si yo tengo un vector W, es una columna. Es una columna. Yo quiero saber su largo y lo saco con el size. Me da 1. Me da... no, porque a veces a W. ¿Cuánto da? Me da una columna. Da una. No me da largo el vector. Sin embargo, el length. Dale, length apareció. El length de W me da 3. O sea, el length te da el largo del vector, ya sea el vector esté parado como un... Ah, genérico. Es mejor que el size, ¿entiendes? Ah, ok. Claro. Para vector. Entonces, el length es el que vamos a usar. Dale, entonces ahora sí. ¿Cómo hago para adaptar la función ahora esta que está escrita? Para que... En lugar del 3, donde comenzás el for, que vaya de k igual 1 hasta length de b. Ahí va, es ese nomás. Acá pongo length de... Todo ahí ya quedó para cualquier largo. Un parto, ¿no? Entonces, nos faltaba eso. Para hacerlo de cualquier largo, nos faltaba algo que, dado un vector, me dé su largo. Bueno, existe eso. Voy a poner los puntos, no sé, ahora vamos a definir acá un vector cualquiera, yo qué sé. B, cualquier largo, por ejemplo este mismo. Vamos a calcularle el norma 5 de B.
Me muestra los resultados intermedios, porque no les puse ciertos puntos y comas, pero me dio 3. Ahora le pongo de otro largo. Me funciona. El for se ejecuta más veces. ¿Les convenció? ¿No les convenció? Me encantó. Ahora hay que probar con uno. A ver, muéstrame el último vector, Mauri. El B, Está, pelado. a ver si se lo pasa como le pasa un vector columna. A B, le llamo B a B', la traspuesta. No la traspuesta, ¿no? Ahora B es ese vector columna. Mi función incluso funciona si le paso el vector B columna. ¿Está? Funcionó. ¿Preguntas? ¿Alguien se quiere quejar de algo? De Bien. la fecha del práctico nomás, profe, me quiero quejar. ¿Cómo decís? No, un sábado a las 13. Lo que pasa es que es un horario extra, el práctico es los miércoles. Es un horario extra. Nada, igual es joder, tranqui. No, está todo bien. Bueno, vamos a hacer propuestas. Mauri, perdón, con respecto a lo que comentaba el compañero, el miércoles éramos pocos y vos el miércoles aclaraste que podíamos asistir miércoles o sábado. Sí. Es como un Vamos. horario extra. Ahí va. Yo no puedo, no voy a repetir lo mismo 2 días a la semana. Si quieren, estamos aprendiendo comandos, igual que el miércoles, pero de otra forma, escribiendo programitas. Porque lo que hice el miércoles fue hablar yo solo como un loro y empezar a decir, este comando hace tal cosa, este comando hace tal otra. Eso no lo quiero hacer de vuelta. Ahora van a estar apareciendo ciertos comandos, como el size, apareció, y bueno, a través de escribir ejemplos. Y bueno, preguntas. ¿Qué preguntas que hacen? Bueno, quiero hacer esta misma función, pero recursiva. Entonces voy a hacer así. Adivinen que voy a hacer el primero para hacer esta función recursiva. Voy a hacer un nuevo archivo. ¿Lo adivinó? Bueno, de eso me puedo quejar, por eso de que cada vez que hagamos algo tenemos que hacer un nuevo archivo. Quejate de eso, dale. No, y donde no aclares, porque no te va a pasar como a mí, que yo hice el script y después no aclaré cómo eran las entradas y cómo lo había pensado. Morí de vuelta, tengo que pensar todo de cero de vuelta porque no entendí. Mónica, como sugerencia, vos podés poner el signo de porcentaje. Sí, yo puse, pero no fue suficiente la aclaración. Comentándote. A las 2 de la mañana no la tenía clara, pero después el otro día se me borró. Bueno, voy a hacer un vector norma de B, norma 6 se llama este. ¿Era lo que buscabas acá, Mauri, en este que nos dijiste? Voy a hacer una función norma que devuelve la norma de un vector. Esto al pedo, porque la función norma ya existe, lo estamos jugando, ¿no? Que sea recursiva, o sea, que se llame a sí misma. Ah. Entonces voy a hacer así. Borro todo esto. No era, así que voy a hacer así. Primero, n es la norma, devuelve n es la norma 6 de B. Entonces voy a cambiar este n por otra cosa, por yo sé, i. Al final del programa tengo que decir que i vale tanto, ¿no? Entonces voy a hacer así. Recupero el largo del vector, pongo largo, igual a... ¿está bien el h? Len de b. En n tengo largo, entonces pongo una sentencia i. Digo, si largo es igual a 1, si el largo vale 1,
que I valga, y bueno, si es un vector de largo 1, es un solo número, que valga valor absoluto de I. Abs es valor absoluto, a ver, voy a probar acá en la línea de comando. Abs, help abs. ¿Se quejó o me dijo? Sí, es abs, no sé qué, a valor absoluto, acá dice el que es abs. Lo hace para un número complejo cualquiera. Ese es el valor absoluto del abs, ¿no? Lo pruebo en la línea de comandos. O sea, también trabaja con números complejos el coso este. Si pongo abs de 3, 3, abs de menos 3, 3. Le puedo poner un número complejo también, yo qué sé. 2 más 3, sí. Dale, calcula el valor absoluto, digamos, el módulo del número complejo. Se trabaja con números complejos también. Bueno, hago así. Si tiene largo 1, el vector que mandaron, que ya devuelva la norma de ese vector es el valor absoluto. Si no, es que haga esto. I igual a SQRT vamos a hacerlo así para que quede más claro. Primero le llamo auxil a la norma 6. Voy a pasar el vector el vector B, que no se lo voy a pasar todo entero. Estoy llamando, acá me estoy llamando a mí mismo. Pero el vector B no lo voy a poner todo, lo voy a poner desde la entrada 2 hasta largo. Esto, ¿entienden lo que es? Es el vector B desde su entrada 2 hasta el largo. Vamos a suponer, acá en la línea de comando. Poner que B sea, vamos a poner un vector, no sé, 1, 2, 3, 4. Ponemos los cuadrados para que no sea. 4, 9, Los tomo hasta el final. 16, 25. Del 2 al final. Cuenta que B es eso. Yo ahora escribo B del 2 hasta el 4, por ejemplo, me va a tirar estas entradas de acá. La 2, la 3 y la 4. Lo que yo estoy haciendo es poniendo de 2 hasta el largo, que es el final. En este caso, el final sería 5. De 2 hasta en la H, sí, del propio B. Ese sería el final. Me tiré las últimas, volvé acá. Tiré las últimas. Eso es lo que le estoy pasando, eso es lo que estoy haciendo acá. Por largo es el length. Bueno. Terminó la función, con eso ya. No, por ahí falta esto. Y acá le voy a poner, bueno, P1 al cuadrado más el auxil ese cuadrado. Y acá hay que poner end. En realidad creo que se pone end if, pero con end alcanza. Ahí la hice recursiva. A ver si anda. Y pará, vamos a poner un vector que ya hayamos probado. A ver, norm. ¿Cómo se llama norma 6? De B. Me puteó. Error. Y está indefinido. ¿Dónde dice? Línea 4, columna 11. Acá, claro, absoluto de I puse es B. Arreglé la función. Ahora sí, vamos a llamarla de vuelta.
funciona norma de 6 de B es. Bueno, la pregunta es si entienden qué es cómo funciona este programa recursivo. Trabajas con condicionantes, ¿no? De lógica, al llamar if. Claro, Si, el if si cumple, pero que... vamos a aprovechar para primero eso. ¿Qué es lo que hace el if? Si se cumple esta condición, ejecuta esto. Ujú, Si no se cumple esa condición, ejecuta lo que diga después del else. correcto. Son estas dos líneas. Entonces, la función recibe un vector de largo 1, va a ejecutar esto, o sea, un número, va a ejecutar esto. Esto no. Solo esto. Ahora, si recibe un vector que el largo no es 1, va a ejecutar estos dos, y no este. Si funciona el if. ¿No? Entonces, habiendo entendido eso, ¿qué es lo que hace la función? Ponele que recibe un vector de largo 3. Bárbaro. Acá agarra y se fija su largo, le da 3. Se pregunta, ¿el largo es igual a 1? Bueno, le da que no, porque es 3 el largo. Entonces, esta sentencia no la hace. Hace estas dos. Hace estas dos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero hace esta sentencia. Llama a esta misma función con un vector más corto, de largo 2 ahora, ¿no? Este vector ahora va a tener largo 2. ¿Se entiende? Sí, es la condicionante de que empiece en 2 y no empiece en 1, porque ya lo estudiaste para 1. Claro. Se llama a esta misma función con un vector de largo 2. Este vector de largo 2 son las últimas dos componentes del vector de largo 3 original. Bueno, veamos qué pasa cuando esta función se comienza a ejecutar ahora, escribir esto, esta función que está escrita se comienza a ejecutar por segunda vez. Mientras que la función esta se comenzó a ejecutar por primera vez, todavía no terminó de ejecutarse, porque te quedó trancado en esta línea, ¿no? La función se llama a sí misma. Entonces, cuando escribo esto, se empieza a ejecutar esta misma función, el vector de largo 2. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, función recibe, es el vector de largo 2, mira su largo, le da 2. El largo vale 2. O sea, no ejecuta esto porque el largo es 2, sí ejecuta esto. Entonces ahí está llamando a la función norma 6 con un vector de largo ¿cuánto? Y de largo 1, porque si recibe un vector de largo 2, si el vector beta de largo 2, entonces se vuelve a llamar a la función, a esta misma función por una tercera vez, pero esta vez con un vector de largo 1. Y ahí sí encaja la primera condición. Veamos qué es lo que pasa cuando se comienza a ejecutar esta función por tercera instancia, ahora llamado con un vector de largo 1. Bueno, veamos, el vector B recibido tiene largo 1. Entonces, se calcula su largo, le da 1, bárbaro. Arranca el if, se fija el largo. Le da 1, entonces devuelve este valor devuelve este norma. ¿No? O sea que lo que se está haciendo es como que lo va achicando hasta que tenga largo 1, los hace dando vuelta a vuelta hasta que tenga largo 1 y pueda usar la Sí, primera cosa. eso, vuelta a vuelta, eso es recursión. Recursión. Puede ser como un dibujeti. Porque todavía falta cerrar. Porque déjame cerrarlo hablando. Entonces, el vector de largo 1. Entonces devuelve la norma ese vector de largo 1. O sea, se ejecuta esta sentencia, carga en i ese valor, esto no se ejecuta y después no hay más nada para ejecutar, así que se ejecuta esta sentencia y se cierra la tercera vez que se llama la función, ya se cierra ahora, cerró. Se cerró la tercera instancia de ejecución de la función. Y ahora volvemos a la 2. La 2 lo había llamado. Esa norma la devuelve y la guarda en auxilio.
hace auxilio al cuadrado, más este 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Y eso lo guarda en i. Y lo devuelve. Y ahí se cerró la segunda instancia de la función. Y entonces se devuelve la norma del vector de largo 2. Lo devuelve a esta misma sentencia de cuando el vector recibido era el largo 3. Y ahora se comienza a cerrar la primera instancia de la función. Acá ya devolvió la norma del vector de largo 2, lo guarda en auxil, hace auxilio al cuadrado más la primer componente al cuadrado, raíz cuadrada, y escupe ahora sí el valor de la norma del vector de largo 3. Entonces va a ser como un dibujo para que se entienda cómo funcionó con el costo ese. Sería, yo acá tengo mi programa. Acá le meto un vector de largo 3. Acá le meto un vector de largo 3. No sé cómo dibujarlo. Acá le meto un vector de largo 3. Y se empieza a ejecutar el programa, pero de repente, a mitad del programa, el pibe agarra y llama a ese mismo programa con un vector de largo 2. Todavía no se termina de ejecutar este programa. El conjunto de líneas que se ejecutan son las mismas, porque es la misma función. Nada más que el argumento que se le pasa es otro. Acá se le pasó un argumento de vector de largo 3. Acá cuando es llamado por segunda vez, se le pasa un vector de largo 2. Esta segunda vez no termina de ejecutarse, se llama a sí mismo, el mismo conjunto de líneas, con un vector de largo 1. Ahí el programa sí se termina de ejecutar, un vector de largo 1. Y el resultado que da se lo devuelve a esta, porque lo llamó. Bueno, entonces esto se termina de ejecutar, devuelve un resultado. Se lo manda a esta. Entonces este se termina de ejecutar y devuelve el resultado. Esto es lo que pasa en la recursión, digamos. Las líneas que se ejecutan son estas. A veces, diferentes P que le entran. Si lo entienden, de una, es raro. O sea, la recursión es como difícil de entender, pero se puede como entender que funcione cabalmente. Pero se puede, ¿cómo se llama? Intuitivamente puedes llegar a entender qué tipo de cosa es, o que puede llegar a funcionar. Pero bueno, lo difícil es convencerse de que sí funciona. ¿Ah? Esto es un ejemplo de función recursiva. Se llama así mismo. Mauri, la recursión no se puede usar en todos los casos porque me genera un gasto de tiempo en el uso del programa. Sí. Como que eficaz, efectiva en tiempo, me parece que no para todos los casos, solo cuando es muy necesaria. Eficaz, pero es un excelente ejercicio para el cerebro. Va a haber que programar cosas de gran complejidad. Lo que tiene bueno la recursión es que si vos la entendés, tu cerebro está entrenado para hacer programas difíciles. Y bueno, que vamos a tener que hacer programas con cierta complejidad. No, creo que entendí cómo funciona. Lo que me toma esa impresión del tiempo, de generar gasto de tiempo, porque como ella va, no termina, se sigue ejecutando la primera línea mientras que vos llamás de vuelta, y todo eso... Claro, el problema es este. Cuando yo estoy ejecutando este programa, ese es el programa que se abre en primer lugar. A ver que no me escribe. Esa es la primera instancia. Esta instancia no se termina de ejecutar y ya está llamando a esta. Entonces, todo esto, digamos, queda cargado en la memoria. Sí, como que va en paralelo. No lo puede descartar, lo tiene que dejar guardado en la memoria. Es trabajo pendiente, deja guardado en la memoria. Entonces, abre esta segunda instancia. Hasta que no la termine de ejecutar, lo tiene que dejar guardado en la memoria, vamos a decirlo así. Pero no se termina de ejecutar y durante esa ejecución se llama a sí mismo vuelta, entonces se abre una tercera instancia del mismo programa. Todas estas cosas quedan pendientes en memoria a la vez.
Por supuesto que con un bucle de 3 no hay problema. El problema es cuando hay una recursión de 14 trillones de cosas. ¿Sí? Cosas abiertas a la vez. Entonces ese es el problema de la recursión. Pero bueno, a veces sirve. ¿Sí? Para algunas cosas puede servir hacerlo chiquito. Si es chiquito la recursión, si es de largo 3, 1000, 100, problema. El tema es probarlo y que ande en tiempo real. Ya van a aparecer problemas concretos cuando mientras hagamos ejercicio. Bueno, está. Acá hice una recursiva para pensar, ya está. En el práctico hay algunos de recursión, el de factorial, por ejemplo, lo pide con eso. El de factorial, por ejemplo, claro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieren, no sé, yo tengo una propuesta que lo podemos hacer o dejar para después, que es hacer algo con gráficas, pero no sé, capaz que hay más preguntas de otras partes del programa, del práctico, digo. Luego vamos a mirar qué es lo que dice el práctico, si nos guiamos. En el práctico hay, bueno, funciones que... Yo estaba mirando que todos los ejercicios se llama escribir una función, mirá, escribir una función, 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 escribir una función. Loco, o sea, menos... Lo que hay que hacer es escribir una función en general, digamos. Bueno, lo que hay es if, ya estamos mirando, for, ya usamos un for. Este bucle for 2 veces. Mal esto, ¿no? Bucle for, bucle for. Este tiene que ser un while, acá está mal escrito esto. Ahí. Ese bucle while. De este no vimos, pero creo que en teórico si vieron, podemos hacer algo de while si quieren, para hacer otro for, hacer otro if. ¿Y qué más? Corregir eso del for ese, un while acá. Recursión ya vimos recién un cacho. No sé qué, pregunten, digan algo. Bien. Capaz que trabajar con for y while, digo yo, por tirar algo. Queda todavía casi una hora, ¿no? Repasar for y darle algo al while para poder avanzar un poquito. Algo de while. Antes de seguir, me quedó como todavía una duda cuando escribiste la anterior, de cuándo usar los dos signos de igual. Eso es, si vos escribís una sentencia tipo R igual 4, no sé si me estoy escribiendo, acá, la línea de comando, si escribís una sentencia del tipo R igual 4, ese igual significa asigname lo que está a la derecha en la variable de la izquierda. Sí. Ahora, si vos querés hacer una comparación, tipo, es mayor que 2, verdadero, 1, 2. Pones 3 menor que 2, falso, o sea, 0. Si le querés preguntar si es igual, no le puedes poner es igual 2. Porque ahí te va a decir que te va a dar el Es valor una 2. variable, no le puedo asignar el 2. ¿Entendés? Sí. ¿Y cómo se hace para preguntar el es igual? Así. ¿Y cómo se hace para preguntar si es diferente? El ñoqui igual. Para que le borro esto. Una pregunta sobre el diferente. ¿Puede ser el ñoquis o el signo de interrogación? Las dos opciones. Porque el profe de teórico usó el signo de interrogación el otro día. A ver, decímelo. En vez de poner el ñoquis, pone el signo de interrogación. De exclamación, dije mal. El de factorial que no lo uso como factorial. El de exclamación. ¿Funcionó? Ahí va. En vez del ñoquis, que queda difícil a veces de encontrarlo. Sí, es el AL 126. Ya. Acabo de aprender una cosa nueva. Él lo usó con ese. Y me llamó la atención porque tú lo habías usado en la práctica con el ñoquis y yo lo había notado. Y él lo usó con el signo de exclamación y resultó. ¿Y funcionan los dos? Está. Funcionan los dos. Ayer miré el teórico de Pepe y vi que escribió esto, Max Real. Ah, sí, máximo real. No, pero ¿qué pasó? ¿No era Max Real? No, Real Max.
Ah, Real Max. Ah, y para mí era Maxint. Ah, mira. Entonces, lo que pasa es que hay cosas que son diferentes en MATLAB y Octave, y yo cuando aprendí con MATLAB. Entonces, bueno, no sé. Bueno. Está. Así que se compara así. Y también sentencias lógicas, puedes hacer así. Puedes concatenar. Suponete que vos querés que se cumplan dos condiciones. Y puedes concatenarlas con AND. A ver cómo funciona el AND. Help. AND. También tenés un OR, NOT, un XOR. La puedes poner así, AND y varias condiciones. También puedes usar el AND así con símbolo. Ahora vamos a probarlo. Vamos a poner dos condiciones. Esta condición es 3 mayor que 2. Esta es verdadera. Y otra condición, 4 igual a 4. Enter. Verdadero, verdadero, verdadero. Ahora si le pongo, esta condición ahora es falsa, o sea, es un 0. Y esta condición verdadera. Funciona bien el AND. Si no, en vez de ponerle el simbolito AND, escribís AND, paréntesis, una condición, por ejemplo esta. Coma era punto y coma. ¿Cómo era la cosa? Guarda bien. Ponemos con coma. La condición. Las dos son verdaderas, la verdadera el AND. Ahora pongo una verdadera y una falsa, me da 0. En vez de AND puedo poner OR. 1. Ahí hay comandos para trabajar con lógica. El AND, el OR, esas cosas. Pero lo básico es eso, preguntar si es mayor, menor, igual o diferente. Bueno, entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿O hacemos algo con el while? ¿Repetimos algo con el if después, capaz? Hacemos algo con el white, si se puede. Dale. Vamos a hacer un script que no se llame norma, ya está. No. Hace rato esto de las normas. Uno nuevo. Le llamamos inventar un nombre, algo. Llama algo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un ejercicio del práctico que habla de sumatorias de funciones. Ahí va, pero hagamos algo que no sea exactamente el ejercicio práctico. Tenemos que, igual va a repetir algo, va a empezar a repetir algo hasta que se cumpla tal condición. ¿Tá? Entonces, ya sé, vamos a hacer esto entonces. Vamos a sumar los primeros tres. No, los primeros 3 no. Las primeras, sumar las primeras entradas de un vector positivas de un vector. O sea, te tiro un vector B, vos tenés que pensar a sumar la primera entrada más la segunda más la tercera, mientras sean positivos esas entradas. Si ya te aparece una entrada 0 o negativa, ahí deja de sumar. Hacemos eso, ¿está? Lo podemos hacer como función, pero vamos a hacerlo como script. Acá cargamos el vector. Acá vamos a poner un vector cualquiera. Y después lo puedo ir cambiando. Por ejemplo, 1, 2, 3, menos 2, 0, 1, menos 1, 5. Ahí lo que tendría que hacer, a ese vector lo que tendríamos que hacer es sumar solamente el 1, el 2 y el 3. ¿Tá? Pero tenemos que hacer un programa que haga eso
para cualquier vector, cosa que yo venga acá, le cambie el vector que es, a mí me funciona. Entonces lo hacemos parecido a hoy. Primero hago un lugar donde voy a guardar la suma y le guardo como 0. ¿Está? Después hago así. Hago un índice. En ese, voy a comentar acá. Acá voy a guardar las sumas parciales. Y lo inicializamos como 1. Es un índice esto. Y ahora arranco con el while. While. Entonces, while, y acá hay que poner una condición. Si B de I, Si B de I no era se pone mayor o positivo. igual, es mayor. Ah, no, es mayor que 0. Si es mayor que 0, en ese caso, que haga lo siguiente. En donde tengo las sumas parciales, le agregue se lo agregue. Y que incremente el índice en una unidad. Ahí pasa el while y se vuelve a repetir el while. Se vuelve a repetir el while hasta que la condición sea falsa. Si esa condición no salga del while es porque esta condición no se cumple. Entonces acá vamos a poner this. Voy a poner. Terminé, me dio y le ponemos S. Ahí quedó. Vale, vamos a ejecutar el script. Si le chico un cachito así entra todo. Se ve, ahí, ¿cómo es? Sí, se ven las dos cosas. ¿Cómo se llama la cosa? Algo. Lo ejecuto. Me sumo el 1 con el 2 con el 3, menos 6. Veo el script y modifico. Ahora le pongo, yo qué sé, 2, pongo este vector. Guardo el script. Y me tendría que sumar el 1, el 2, el 3, el 2, y el 0 ya no sumarlo. ¿Así lo hace? Con esa condición que vos pusiste, Mauri, no es necesario poner mayor o igual, porque si fuera igual a 0, si hubiera un 0 antes que un número positivo, te lo va a seguir sumando. Te va a sumar 0, digamos. Y se va a ir al siguiente I, al I más 1. Sí, en realidad, sí. O sea, si le pones un igual, va a fallar, ¿no? Mirá, yo le pongo un igual. Pongo la condición, le pongo mayor o igual. Lo guardo. Ejecuto de vuelta. Ejecuto de vuelta el script. Me va a tener que dar 11. ¿Te das cuenta por qué? Porque 5, porque me suma a todos. Suma hasta acá, hasta el 3. Sí. Tiene que sumar. No le especifique muy bien el problema. Primero Claro, entradas positivas. pero la idea, claro, la Y idea es solamente esas en realidad que tendría que sumar. Claro. Dejar de sumarse aparece 0 negativo. Ahí va. Y como vos le pusiste que siguiera sumando es mayor o igual que 0, está bien. Cuando llegó a esta entrada la sumó y no pasa nada. Le permitió seguir de largo. Al while. While se ejecutó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Perfecto. Recién en la séptima, cuando fue a verificar la condición, le dio falsa y salió.
Entonces, ¿qué es lo que hace el while? Lo vamos a explicar, a decirlo una vez por la duda. Es a ponerle que ejecuta la línea, esta línea, esta línea, esta línea, y de repente le toca el while. Entonces, se mete para dentro del while, verifica la condición. Si la condición se cumple, ejecuta lo que diga acá adentro. Hasta llegar, todo lo que diga acá adentro hasta llegar al end while. Cuando llegas al end while, vuelve al principio y chequea la condición de vuelta. Y vuelve a repetir eso. Mientras se cumple la condición, repítelo dentro del while y vuelve a chequear la condición. La condición no se cumpla, sigue por acá abajo. Acá vimos el comando disp, también lo que hace es escribir algo en el terminal, es como poner un texto y tal. Esto apareció nuevo, no habíamos visto hoy. ¿Preguntas de esto del while? Yo tengo una duda, profe, Sí. pero es sobre un ejercicio del while del práctico. Te dice que te habla acerca de una función, pero no te define cuál es la función. En ese caso, ¿cómo opero? O sea, ¿cómo defino esa función? Porque simplemente me dice una f de n y, o sea, ejecutarla hasta un n tal que f de n sea menor que epsilon respecto a un punto. Pero nunca me habla de nada específico de la función f. Lo entendí. Vamos a hacer otro script. No, otro que sea función, pará. Control N. Vamos a hacer una función acá que se llame. No sé, devuelva A y que se llame. Fuck. F. ¿Le puede poner números a la F1 más F2? ¿Se puede poner números al nombre de las cosas? Vamos a probarlo, a ver. Y que reciba X. Probarlo así primero. Y que Yo devuelva creo que A. sí se puede, sí. A igual a X cuadrado. Solo para ver si se puede poner el número. Igual a X cuadrado. Hago una función chota ahí que devuelve X cuadrado. No pusimos norma 1 a la función. Ah, claro, bien, está, funciona. Lo que le voy a pasar es, a esta función, lo que va a hacer es esto. Yo le paso una función, el nombre de una función, y la mina lo que hace es, me suma f evaluado en 1 más f evaluado en 2. Entonces acá viene, recibe un argumento solo, que es el nombre de la función, que es lo que me está preguntando el compañero. Eso le voy a poner nombre fund. Entonces, ¿cómo hago para evaluar la función? Hago así. De repente lo probamos acá abajo en la línea de comando, primero para que se entienda. Suponete que yo quiero coseno de pi. Coseno de pi escribo así. Es una constante, ¿tá? Es una constante, es un número. Acordado, el coseno de pi. Entonces, esta es una función cuyo nombre es coseno y la estoy evaluando en pi. Entonces hay un comando tipo f val o algo así, a ver si existe. Fval, help, fval. Sabelo, es así. Entonces ponen así. Vemos, seno de pi. O yo puedo poner así, fval, le paso un texto que es el nombre de la función. Le paso un número. Entonces, de esta manera, evaluás la función llamada el primer parámetro en el segundo parámetro. Eso es lo que hace la función fval. Recibe dos parámetros. Una que es un texto con el nombre de la función, otra que es un número, que es donde quiero evaluar la función que tiene ese nombre. Entonces, con esto podés pasar, ¿entendés? Para eso tenés que ingresar primero como variable la función A. Claro, el nombre de la función se lo tengo que pasar. Como variable. Acá voy a poner fval. El coseno. Fval de nom fun, evaluado en 1, más fval de nom
fun, cualquiera, evaluado en 2, punto y coma. Esta función que estoy escribiendo acá arriba, esta función que escribí acá arriba lo que hace es, recibe el nombre de una función y me devuelve la suma de esa función evaluada en 1 más evaluada en 2. Entonces, ¿cómo haces vos para pasarle una función a una función? Le pasás un nombre y utilizás el comando feval para... Está medio complicado. Vamos a tomar función, no sé cuál función le podemos pasar. La exponencial. ¿Qué pasó? Ah, no se la pasé como texto. Mito. Ahí me hizo e a la 1 de 1 más x de 2 supuestamente. A ver si bien. Sí. ¿Entienden cómo pasarle una función? Yo te digo, ¿cómo pasarle el nombre de una función a una función? Sí, se entiende. Es el comando feval. Vamos a hacer podríamos hacer una función que sea la derivada trucha. Vamos a hacer una función que sea la derivada trucha. Que sirve para practicar esto. A ver, yo le propongo esto. Quiero una función que haga esto. Yo le paso una función. Yo quiero hacer una función que se llame derivada trucha, que reciba lo siguiente. Reciba una función y un punto. Una función f y un punto x. Y me devuelva f' de x calculado truchamente, digamos, con el coeficiente incremental y un h chiquito. ¿Está? Con un cociente incremental de incremento 0,1, por decir algo. ¿Está? Que haga f de x menos f de x más h, no me acuerdo cómo era eso, dividido h, el límite de eso Sí. de la derivada, pero sin al límite, con un h chiquito nomás puesto concreto de tamaño 0,1. ¿Se entiende? Sí, es decir, el f de x más h menos el f de x, o el f de x más a sería, si das las coordenadas de un punto. F de x más h menos f de x sobre h que devuelva, con h igual a 0,1. El x te lo doy yo y la f te la doy yo, si lo tengo que pasar. Ah, Función, al contrario. Función. ¿Y por qué no me pone en función? No sé, y igual der truch, y que reciba una función, el nombre de una función, vamos a llamarle f, que reciba un x. ¿No era que te ponías en función solo? Por lo general, sí, ¿Qué Mauri. le pasó? ¿Se enojó? Yo creo que sí, que está A mí cansado. nunca me puso en función de Ah, entrada. vos porque ya está. A mí siempre tengo que escribirlo, no me salió automático. Ah, Amigo. ¿Qué hay que Mirá, hacer? porque había un espacio o algo así, no sé. hay un espacio, creo yo que era. Bueno, Ah, dale, ¿cómo hago? ¿Qué escribo? Bueno. el h hay que definirlo. Bueno, vamos a definir acá. H igual a... No hay que ponerlo, podés poner el número directo, pero lo ponemos si querés al santo botón. 0,1. Lo que tengo que devolver es el cociente incremental de f en x con un delta de x, digamos, de 0,1. Sí. Entonces hay que escribir justamente el cociente incremental Claro. y que llame a la función f. Dale, decímelo. No. Sería f, paréntesis, o sea, f de x más h, menos f de x, todo Por eso X menos. dividido h.
Esto está mal acá. Agarraste el zoom de eso. F de X Todo eso dividido H. dividido H, ¿no? Sí. Ah, no, yo me tengo que esperar a Rodrigo. A veces el cociente incremental. Le agregaría llamar la función después. Recibe dos cosas. Esta función que estamos creando llamada Tertruch recibe dos cosas. Función X. Y lo que tiene que devolver es el cociente incremental de f en el punto X con incremento 0,1. Ah, Ya escribí el delta f sobre delta X acá. Lo tengo que poner I igual eso, ¿no? I igual eso tendría que poner. Para que la devuelva. ¿No? sí. Punto y coma. ¿Terminó ahí la función? No, tenemos que darle el X y la función. Save. ¿Cómo se llama la función? Der Truch. 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 Qué bárbaro. Parece francés, pero no. Sí, es una función francesa. Ah, Cuidado que se fue un paréntesis ahí del f de x más h. Bueno, no va a andar, yo te lo garantizo. Mira, le voy a pasar la función, vamos a probarla. ¿Perdés? Sí. Der Truch. Bueno, creo que me haga la derivada de poner de coseno. No llamaste a la función, tenés que poner el fval, no lo estás usando. Ah, no, vale, me quemaste la respuesta antes de la pregunta. Y bueno, pero yo estoy viendo qué crees que haga. Si no llamaste a la función, no sabe lo que va a hacer, pobrecita. Pero ¿cómo que la llamaste acá? Llamaste f de x. no, le estás diciendo No, que pero está diciendo solamente que... haga eso. Exacto. F de x. Lo dice f de x más h, no me dijeron eso. Déjame calcular la derivada trucha de coseno en 0. Error. Y te está diciendo dónde tenés el error, la línea Sí. 3. En la línea 3 hay un error. ¿Cómo hago para evaluar la función f en x? ¿Tuvo f de x? Es f, acá dentro de la función. No, era lo de Ferval, F, Claro, f coma, es y el una punto. palabra. El coseno, ahí va. Yo pongo una palabra, paréntesis, el programa me putea. Tengo que poner feval, el nombre de la función, coma x. Eso evalúa la función llamada f, que es el nombre de la función. Ahora cuando lo llamé, el texto era coseno. Eso es lo que va en f, ¿se entiende? El coseno, la palabra coseno, ese texto, el vector de letras, digamos, del f. Hay que poner feval, eso nomás, Ah. f, h. Ahora sí va a andar. Esto de definir el h, se podría haber ahorrado ponerlo acá directamente el 0,1. Acá también. No, pero no, dejarlo así, así vemos otra cosa. Sí, yo quiero saber si vos podés darle un H que vos quieras después. Si al colocarlo así, no podés darle un H Podemos elegirlo. abierto, un H abierto, H es igual a A, donde vos vayas a cambiar. Vamos a agregarlo como H parámetro de la por función, lo que podemos vos poner quieras. acá h. Exacto. Eso lo podemos hacer, sí. Déjame calcular ahí la derivada, así como está. El h 0,1 clavado. La derivada del coseno en 0. ¿Se acuerdan? Yo digo que es 0. Y mirá, le dio casi 0. Está re bien la derivada trucha. Y más tomando el intervalo que tenés ahí. Deriva mejor que lo gurises. Mejoras el incremento ese más chiquito. ¿A qué tomar límites si está? Si haces el H, claro, lo que dice Ahora acá. otra derivada. Si La haces el derivada de e a la H, x en 0. 0,01. La derivada de e a la x en 0 es 1, ¿no? Entonces le mando la exponencial. Toma, 1. Clavada. Mauri, cambiale el H. Cambiar el incremento. ¿Lo paso como parámetro como dijeron? ¿O lo cambio? Probás una vez así cambiándolo y después lo pones como parámetro. Le pongo parámetro. Le agregué un 0 ahí. Sí, dale. 0. Vamos a ser más prácticos. Esto de poner 0,1 es de canario. Vamos a poner 10. Canario como yo, ¿no? A menos 2.
Dale, vamos a derivar el. Vamos a derivar las dos una al lado de la otra. Esto y Gertrude de exponencial. Sobre todo pasar como texto porque si no me da. Coma 0. Syntax error, ¿qué pasó? Una coma pongo acá. No, yo quiero escribir las dos cosas en el mismo renglón. Hago un vector. ¿Otra vez? ¿Qué le pasa? Es Gertrude. ¿Qué es lo que no le gusta? No entiendo. El elevar algo. No llevar el puntito o el 2 en la puntito. columna 4. Ah, le puse llave y Claro, ahí era paréntesis. Curvo. me confundí con el látex. Vamos de vuelta. Eso pasa por no leer la descripción del error. Uno. A ver, no, sigue. Ah, porque no lo guardé. Ahí. Ahí con la coma de medio. Me dio. Fíjense que el primero tendría que ser 0 y el segundo tendría que ser 1. Le voy a mejorar el h ahora. Voy a poner un h más chiquito a la menos 5. Así me da más próximo a la verdadera derivada. Guardalo. En vez de andar haciendo eso de cambiar el h a mano acá, podríamos hacer como dijo la compañera y pasársela como parámetro, pero bueno. Ahí quedó más próximo todavía, ¿no? El 0 quedó más 0 y el 1 quedó más 1. Quiero ver más dígitos, no solamente eso. Vamos a ponerle format. ¿Cómo era eso? Si escribo format long, muestra más dígitos. Repito la última sentencia. Este quedó casi 0 porque quedó a la menos 6. Eso es la menos 6. Pero cuanto más chico le ponga el h, más próximo me da la derivada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si le pongo a la menos 100? Ahí estás calculando el cociente incremental con un h re chiquitito. Digamos, ahí es como casi el límite. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Le da cualquier cagada. Porque superaste el error, como es, no es e a la menos 16 o algo así que lo que llega. Bueno, por eso. Esto tiene que ver con el teórico. El que tenía que dar 0 dio 0, que es el primero, ¿no? El segundo, que tenía que dar casi 1, dio 0. ¿Por qué dio 0? Eso queda para pensar, ¿está? Después eso lo vamos a ver, está en el práctico que viene, digamos. Pero esto ya tiene que ver con los errores que comete la máquina al hacer cuenta. Claro, si yo tengo una función, cualquiera, calcular su derivada no es agarrar una fórmula y derivarla con fórmula. Es hacer a una cuenta, es hacer el cociente incremental de alguna manera y dar un valor aproximado. Pero el tema es que con un h chiquito, demasiado chiquito como este, cuentas salen mal. Le tengo que poner un h chico, pero no tan chico. Por ejemplo, a la menos 10. Y los cocientes incrementales, con ese incremento, a ver si dan bien. Dan razonablemente bien. Este da 0 clavado. Y este da 1 con... Sí, 1. Debería dar 1. Yo hay un cierto h chiquitito que tiene que ver con el error, eso. Estuvieron viendo con el PDP. Que la máquina se equivocó. Eso después lo podemos ver. Pero eso ya tiene que ver con errores. Ahora estamos jugando con programación. Nos queda un tiempito más. ¿Qué podemos hacer? Ya hicimos eso de pasarle nombre pasarle a una función, pasarle una función. No ingresaste h como parámetro. Ah, vamos a ingresarle h como parámetro. En vez de definirlo fijo acá adentro. Está, coma h. Está, terminó. Vamos a ponerle un help. Pongo unos comentarios acá. Pongo la sintaxis.
devuelve una aproximación de la derivada de f en x usando el coeficiente incremento con incremento h. Guardo. Y el help ese, ¿no? Entonces ahora acá abajo voy a poner help der truch. Me aparece esto que fue, yo le escribí la ayuda a mi función, me dice cuál es la sintaxis, y tal. Entonces vamos a llamar la exponencial, a ver. Coseno no me interesa. Der truch, incremento .0002, a ver cuánto da. A eso, incremento más chico. Le dio negativo. Digo, vieron que el primero, o sea, ¿qué pasó ahí? Acá le quedó una aproximación por exceso de la derivada, ¿no? Y la otra por defecto. Acá le quedó por defecto, le dio 0, esa era menos 1, ¿no? 0,99. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede tender pendiente menor que 1? Tendría que ser siempre por exceso la. ¿De acuerdo? Yo tengo la gráfica de la exponencial. Estoy haciendo f de 0, f de algo positivo. Estoy calculando esta pendiente siempre. El delta f, este delta f estoy calculando. Hasta el x más h, que, o sea, el 0 más h. Es el h. Este es el 0. Tendría que quedar positivo siempre, la pendiente de la secante por estos puntos, lo que estoy haciendo, ¿no? Entiendo cómo puede dar menor que 1. Es por la longitud del H que vos le estás tomando. Ahí no es como que es sobre el error, ¿no? Ahí no distingue, ¿no? Supera, digamos, el zoom que pueda hacer la función ahí alrededor del H. A ver, yo voy a hacer la cuenta a mano porque no entiendo nada. Acá, sí. Esto es el número, ¿no? Entonces lo hago acá. Le pongo h igual a s. Espera. Bueno, x de 0 a 1. X de h a 1 con algo. Entonces si yo hago x de h, esto es lo que estaba haciendo el programa, de h menos x de 0, yo tendría que dar dividido h, ¿no? Tendría que dar mayor que 1. Fue la secante. No le puse dividido, perdón. No entiendo por qué le da menor que 1. Bueno, ya hay cosas que andan que por la precisión de la máquina no andan bien. Este error acá no sé por qué es. Bueno, debe ser la cancelación catastrófica de vuelta. Se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Esta pendiente de la secante debería ser mayor que 1. La secante de la exponencial ahí está más empinada que la tangente. ¿Sí? Lo repito por la duda. Con la exponencial, yo estoy calculando la pendiente de una secante acá. 2 puntos. Decime esto. Me leí esa secante. En 0 y en h. Tiene que ser mayor que 1, pero la tangente tiene 1 acá. Pero bueno, me da menor que 1. Ya ese h, ya con este h ya empieza a cometer un error raro la computadora. O sea, chicos, más el h. Le agrego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros.
Y hago la pendiente. Pero ya me da 0, me da cualquier cosa. De cerca de 1. A ver, un poquito tan chico. Pero ahora. Bueno, está. ¿Alguna otra cosa? Vamos que nos quedan unos minutillos. Lo tengan guardado. Yo quería hacer algo con las gráficas. Quería mostrar una cosa con las gráficas. Y vamos a hacer así. Vamos a crear un vector X del 1 al 4. Y vamos a hacer otro que se llame X al cuadrado. Con eso un punto cuadrado. Eso me va a hacer cada entrada al cuadrado. Y ahora plot XY. Y que ponga asterisco. Esto más o menos ya lo habíamos hecho la vez pasada. Le quiero mostrar cómo quedó la gráfica. Me mostró la gráfica recién. Acá está la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que dibujó? Otro asterisco. El 0, 0, justamente. Digo, el 1, 1. 2, 4. 3, 9. 4, 16. ¿Vieron que no parece tan parábola así, con estos 4 puntos nomás, no? Seguramente es una parábola, ¿no? Igual que cuadrado. Si yo le pongo asterisco, me une esos puntos con líneas. Vamos a hacerlo. Le pongo asterisco. Dibuja esos 4 puntos unidos con líneas. Muestro la gráfica. Ahí está la gráfica. Aunque son segmentos de recta, ¿no? Segmentitos. Esto se puede usar para dibujar cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a dibujar un cuadrado. Por ejemplo, X igual, lo dejo planteado acá, lo vamos poniendo, y igual, lo dejo planteado, lo vamos llenando. Pero vamos a hacer un cuadrado, hay que decir los vértices del cuadrado. Bueno, por ejemplo, el primer vértice puede ser yo qué sé, el 1, 1. 1, 1. El siguiente vértice, ponerle que me desplace hacia la derecha, que el cuadrado tenga al lado 2. Me desplace hacia la derecha sería 3, 1, el siguiente vértice. Y 3 igual 1. Y ahora me tengo que mover para arriba. 3, 3. ¿Se escribe esto? 3, 3. Después tengo que mover para la izquierda, o sea que el X va a ser así, el Y se va a mantener en 3. Lo que hago es, hago una poligonal con esos 4 vértices. ¿Tá? Y me olvidé de cerrar el cuadrado, pero hago plot XY, fíjense lo que pasó. Yo que no veo nada. ¿Vieron? Este fue yo ingresé el 1, 1, el 3, 1, el 3, 3, y después el 1, 3. Me falta cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Yo tengo que agregar al X y al Y para cerrarlo. Así. Si me responden esto porque lo entendieron. 1, Es lo 1. mismo de entrada. Eso, 1, 1. Por eso hago el plot de vuelta. Ahí está. Y también puedo hacer ¿cómo es? No sé, vamos a hacer otra figura. Triángulo. Ejemplo, X igual. X igual a. Vamos a ponerle. Lo mismo le sacamos uno ahí. Hacemos un triángulo rectángulo. Pero yo lo quería hacer así. Coseno de 0. Seno en polares. Coseno de
de 120. ¿Cuántos pisos en 120? Piso de algo, no sé qué. 120, ¿cuántos pisos son? 2/3. 2 pi sobre 3. Y coseno de 240, que es 4 pi sobre 3. Ahí esas son las coordenadas X. Toma. Y las Y es parecido, pero con seno. Estoy pensando en polares. Estoy haciendo un triángulo con centro del origen y estoy rotando pi sobre 3. Pi sobre 3. Hago el plot XY. Y muestro que lo quedó. El origen está en el medio, ahí. Acá, acá, acá. Falta cerrarlo. Pongo de vuelta. Entonces al X falta agregarle el primero. Ahí también. Agregarle seno de 0. Y al X faltó agregarle, acá está el X, faltó seno de 0. Ahora hago el plot de vuelta. Yo la gráfica del triángulo cerrado. Fui rotando un ángulo de 120 de horario para poner los puntos. Fui poniendo coseno del ángulo de 0, 120, 240 y después de 360 de vuelta. Y bueno, podría ser un pentágono, podría ser cualquier figura regular, ¿no? Vamos a hacer una última gráfica así. Un comando que va a servir después. Creo que es random rnd, a ver si funciona. Random de 0. Rand. Ahí va. Si yo pongo rand de 4, me tira cuatro números al azar entre 0 y 1. Vector de largo 4. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer un vector de largo 10, randómico, le llamo X, de 0 y 1. Vector Y de largo 10 también, randómico, de largo 1, de largo 10, con números entre 0 y 1. Cada X e Y son números aleatorios y voy a hacer plot, como queda. Asteriscos. O bueno, así con líneas, a ver qué pasa. Me muestro el plot. Aquí hay una cosa random. Yo les quería mostrar el comando rand genera un vector aleatorio. Bueno, está. Yo no sé si tienen más preguntas. Yo les dije las cosas que quería mostrarles, se las mostré más o menos. Había más cosas para hacer con el plot, pero bueno. Respecto a los ejes, ahí los ejes se van adaptando según los valores que teníamos, pero podemos nosotros poner como se nos antoje. Sí, hay comandos que vamos a probar. Ponele, acá estoy viendo en el eje X entre 0 y 1, dice. En el eje Y entre 0 y 1. La escala, viste que hace la escala de la ventana, hace cosa. Pero mira, por ejemplo, la dejo así, mal. ¿No? Lo quiero ver cuadrado perfecto, no escalado. Entonces voy acá y tengo que escribir algo. Con axis, a ver, help axis. Axis square, me parece que era. A ver si dice axis. Acá, esto. Square. Axis 1, 2, 3, 4, no sé qué es. On, off. Lo voy a poner así. Voy a tratar de hacer así. Así. Pongo primero un vector, ¿no? El eje X que muestra de 0 a 1. El eje Y que muestra de 0 a 1. Enter. A ver si voy ahí. A ver si muestro qué es lo que hace. Me muestra 0, 1, 0, 1 como ya estaba, pero no está rectanguleado. Claro. A ver si le pongo el square ese famoso.
Que me muestre de -1 a 2. De -1 a 2. Lo mucho cuadrado. Square. ¿Cómo lo dejo? Y ahí lo dejo bien. Mostró de -1 a 2, de -1 a 2, y no me lo dejó así todo hecho. No lo puedo sacar ahora. Proporcional me lo dejó. Me lo dejó, en la misma escala el eje Y y el eje X. Así que ahí tenés el comando ese del axis. Bárbaro. Después tenés comandos para ponerle título a la gráfica y a los ejes. ¿Tá? X label, Y label, title. Tenés comandos ahí. Para graficar. Siempre ustedes pueden usar un buscador y poner graficar en Octave, enter. Y ahí le va a tirar. Ayuda. Mauri, ¿no se ven los ejes X, Y? Es decir, o no los veo yo, no sé. Veo un cuadrante de -1 a 2. No dibuja los ejes. Pero no dibuja los ejes, ahí va, pero no hay cómo hacerlos dibujar, digo, porque tipo como que a mí me cuesta. No sé. Me cuesta, digo, miro como mi cerebro piensa en cuadrante y no estoy viendo los ejes, entonces. Claro. No lo sé, no sé cómo no conozco un comando para poner los ejes automáticos. Pero seguramente debe haber. Veo. Ahí lo que haría es eso, pondría poner ejes en gráfica Octave, enter. Okay. Y ahí mismo donde tenés el gráfico que arriba aparece ejes. Ahí va, eso te iba a decir, ahí arriba tenés eso, no tenés opciones. Aquí los ejes son el cuadrado ese que pone. ¿Y las otras cosas que son? Los ejes lo pone acá abajo, digamos. Es un eje. Sí, por eso, pero no son ejes. No pasa por el 0, pasa por el -1 en este caso. Por eso. Sí. Bueno, ahí por lo menos ahí por lo menos mirás la cuadrícula y te guías. Claro, pero uno está acostumbrado con 2 ejes negros. Exacto, entonces el cerebro tipo como que te cuesta. O el mío está atrofiado ya. Bueno, ahí vemos un cacho de gráfica. ¿Preguntas, respuestas o comentarios o lo que venga? ¿Para qué sirve? Ya van a ir apareciendo más comandos de a poco, a medida que vayamos avanzando. Bueno, gente, no sé, son las 3, no sé, la terminamos por acá. Está bien. Dale. Muchas gracias. Gracias, Mauri. Buen fin de semana. Buen fin de, nos vemos. Chao. Chao a todos. Chao, gracias.